Señor director, agradezco a la Sociedad Mexicana de Gastroenterología y a los organizadores de este evento la distinción de su invitación. Me acompaña y tengo el gusto de presentarles al doctor Víctor Emanuel García del Castillo. Buenas tardes. Nuestro primer ponente es el doctor Miguel Herrera Hernández. El doctor actualmente es cirujano adscrito al Servicio de Cirugía General del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán y nos va a hablar sobre cirugía metabólica. Bien, pues, buenas tardes. Voy a revisar en los siguientes minutos algunos de los trabajos que se presentaron en la reunión de la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica que se llevó a cabo en Las Vegas en junio de este año. Todo el mundo conoce que la cirugía bariátrica ha tenido extraordinarios resultados tanto en la pérdida de peso como en el control de las enfermedades comórbidas. Y así, por ejemplo, si revisamos este metaanálisis que publicó el doctor Bockwell en 2009, vemos que la pérdida del exceso de peso con cualquiera de las intervenciones es muy satisfactoria y que tiene extraordinario efecto sobre los fenómenos comórbidos de la obesidad, por lo que ha recibido además el nombre de cirugía metabólica. En otros estudios, como este de Jostrom, se ve que los tratamientos quirúrgicos tienen superioridad sobre el tratamiento médico, también en cuanto a la pérdida de peso y al control de los problemas metabólicos, como podemos ver aquí, diabetes 2 y 10 años después de la intervención, hipertensión, hiperuricemia y el resto de los problemas. Sin embargo, una de las preguntas que hay es, en aquellos pacientes que no tienen ningún problema comórbido, ¿la cirugía bariátrica influye en su aparición? Este grupo de cirujanos en la reunión de junio presentó un trabajo en el que comparó 189 pacientes con obesidad mórbida que no fueron tratados con cirugía contra 587 a los que se les practicó un bypass gástrico. El promedio de vigilancia fue de 3 años. Y lo que ellos encontraron es que había una diferencia estadísticamente significativa en la aparición de nuevas comorbilidades, como ustedes pueden ver aquí. En el grupo sin cirugía, diabetes mellitus 9.2, en el grupo operado 0.3, hipertensión arterial 41.9 y 0.9, apnea obstructiva del sueño, hiperlipidemia y reflujo gastroesofágico. Así es que con un trabajo como este podemos ver que no solo la cirugía permite la pérdida de peso, mejora los fenómenos comórbidos, sino previene la aparición de nuevos fenómenos comórbidos en la población de pacientes que tienen obesidad mórbida. El concepto actual de cirugía bariátrica es que constituye una herramienta, que es parte de lo que hace un grupo multidisciplinario que trata a los pacientes que tienen esta enfermedad. Inclusive en las certificaciones actuales para constituirse en Centro de Excelencia para Cirugía Bariátrica, se exige que exista un grupo multidisciplinario para la atención de pacientes, que reciba capacitación y educación continua, que haya grupos organizados y supervisados para la atención de estos pacientes y que hay que demostrar que tienen un programa de seguimiento para vigilar a los pacientes a largo plazo. ¿Pero tiene esto algún impacto en los resultados? Es muy poco lo que se sabe de cuáles son los resultados que se obtienen únicamente con la intervención o después de un manejo multidisciplinario. El doctor Elchar y colaboradores presentó un trabajo en esta reunión en el que analizaron 2 grupos de pacientes. Un grupo en el que tenía menos del 25% de citas perdidas y otro el que tenía más del 25% de citas perdidas. Y analizó cuál era el impacto de que los pacientes acudieran a sus citas después de la intervención. Vemos que en la derivación gastroyeyunal no hubo un gran impacto en el haber perdido las citas, probablemente porque es un procedimiento mucho más intenso que logra una pérdida ponderal importante. En la banda gástrica ajustable hubo una diferencia significativa, ya que esta es una operación que requiere de muchísimo más mantenimiento y de mucho más frecuencia de visitas. Este es un trabajo que creo que analiza los datos solamente en una forma temporal y deberemos de ver los resultados a largo plazo, ya que la idea de tener un manejo multidisciplinario no solo es en que los pacientes tengan una pérdida mayor de peso, sino en que se mantengan en el peso reducido por un mayor tiempo. En los requisitos para certificarse como centro de excelencia, otro de los criterios que exigen es que haya disponibilidad inmediata de un médico que esté calificado ACLS, que haya una unidad de cuidados intensivos, radiología intervencionista y que se cuenten con consultantes capaces de atender emergencias en un tiempo menor de 30 minutos. Y esto incluye endoscopía terapéutica.
Nosotros sabemos que existe una gran interacción entre cirujanos y endoscopistas en muchas enfermedades, pero probablemente en el tratamiento de los pacientes obesos es donde esta interacción sea mucho más estrecha. ¿En qué se ha implementado la endoscopía para la atención de estos pacientes? Se ha intentado buscar en forma rutinaria enfermedades gastroesofágicas en el preoperatorio, sin embargo, la utilidad de la endoscopía para este rubro no ha sido claramente demostrada. Se ha tratado de utilizar endoscopía para investigar en el transoperatorio la presencia de fugas. En el momento de que se termina una anastomosis, hacer una endoscopía transoperatoria y con esto descartar que existan fugas. Tampoco ha demostrado una superioridad significativa en este rubro. Preparar a los pacientes superobesos con un balón gástrico inflable probablemente sea una muy buena conducta, pero tomando en cuenta las limitaciones que hay en los Estados Unidos por no estar aprobado por la FDA y en nuestro medio por el costo, no se ha utilizado de manera rutinaria. Remodelar reservorios y anastomosis para controlar la ganancia ponderal tardía es algo en lo que se sigue trabajando. Existe un gran entusiasmo por los endoscopistas para la colocación de balones para el tratamiento primario de la obesidad y de unas mangas que ahora se pueden colocar por endoscopía, sin que esto haya demostrado que tiene resultados satisfactorios a largo plazo, pero probablemente en donde sin duda haya demostrado ya la endoscopía los mejores resultados sea en el tratamiento de las complicaciones. La mayoría de las estenosis, de las fugas y de las hemorragias posoperatorias se pueden tratar por endoscopía. Y este, por ejemplo, es el caso de un enfermo con estenosis, en el que vemos cómo llega al hospital, se le dilata con un balón, sale con anastomosis dilatada y los pacientes pueden tolerar vía oral. Es un procedimiento que hacen los endoscopistas en forma ambulatoria y que la gran mayoría de los pacientes con un solo episodio de dilatación resuelven su problema. Esto nos da la pregunta, ¿todos los pacientes deberán de ser tratados con endoscopía o existe algún grupo de enfermos en que las estenosis pudieran no resolverse con tratamiento endoscópico? Y si esto es, ¿por qué? El grupo de la Clínica Mayo analizó 24 pacientes en que después de haber sido llevados a múltiples dilataciones endoscópicas no se lograba resolver el problema de la estenosis. Y lo que encontraron es que estos pacientes tenían un tiempo promedio entre el bypass y la intervención de 4.3 años, habían tenido 5 fugas, habían tenido úlceras marginales 7, fístula gastrogástrica 7, y bueno, esta fue la morbilidad que tuvieron de la intervención sin que hubiera mortalidad. De tal manera que probablemente si nosotros enviamos a endoscopía para dilatación a un paciente que tiene con antecedente de fuga, de línea de grapas o de la misma anastomosis, que ha presentado úlceras marginales o que cursa con una fístula gastrogástrica, sepamos de que en esta población de enfermos la endoscopía con dilatación pudiera no tener los resultados tan extraordinarios que habitualmente tiene en las estenosis simples. Si nosotros analizamos con más cuidado esta diapositiva que ya había presentado, vemos que además de demostrar de que los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente tienen superioridad en cuanto a los resultados al grupo control, todas las intervenciones acompañan de una pérdida súbita de peso después de una ganancia ponderal y que cuando nosotros analizamos los resultados a 15 años, vemos que hay una dispersión muy importante. Si nos centramos con el bypass, vemos como aquí tienen una pérdida a más del 30%, vemos cómo esto se reduce al 25% y cómo después puede haber pacientes en la que solamente tuvieron una pérdida del 20%. ¿Cuáles son las causas por las que un enfermo después de una derivación gastroyeyunal puede ganar peso? Pues hay causas técnicas, como puede ser una fístula gastrogástrica que con esto permita que la comida pase directamente al estómago y se pierda el efecto de restricción. Puede crecer el tamaño del reservorio gástrico, puede dilatarse la anastomosis y desde luego que hay causas no técnicas, pacientes que tienen la operación intacta y que esto se ha atribuido a una mala adaptación. Cuando uno ve un paciente que tiene una dilatación del reservorio gástrico, que tiene una fístula gastrogástrica o que tiene una dilatación de la anastomosis, lo que menos quiere es una reintervención quirúrgica. De tal forma que uno se pregunta si existen técnicas que tengan menor invasión, que permitan remodelar reservorios y anastomosis, y si esto fuera, ¿cuáles son sus resultados?